Yo sinceramente le digo no, pues más por economía va. Porque pues era lo que iba buscando yo, dinero. Los 11 que iban, no. Pero de esos 11 nomás 3 quisimos ser barretero. No pueden tirar un tiro desperdiciado porque eran para francotirotear. Sales de la diestra de armas, ¿qué te toca hacer? Tirador de caja. ¿Qué hace un tirador de caja, carnal? Ir cubriendo el respaldo de los barreteros. Lo primero que te enseñan, ¿quieres ser barretero? Primero debes rellenarle a un barretero y truena una bomba por el lado derecho. Como que vienen monstruos y según no había nada, va. ¿Qué sentías tú al estar ahí en el enfrentamiento? Pura adrenalina. Nosotros cambiando llanta, va, y el otro peloteándose, el barretero de nosotros peloteándose. Hiciste una protección. Había una señora ya grande, como de unos 70 años. Oraciones así con la santa. Una santa negra. Un puñetierra, no sé pa' qué va, y la amarra. Un ritual de 1 hora de entre rezos que no entendía porque es en otra lengua. Pero que después te dan una diestra caibil. Cómo dar la mira, cómo se pone una mira infrarroja, la distancia que se le debe poner, cómo se desarma un 50, tirar con una mira nocturna, un gafe, que esos son más pacientes. Por lo general tiro que tira, lo que pega. Mi primer topón como barretero, un poco de ira, mi compañero. Le pegaron, la cabeza nomás alcanzó a descargar un cargador y le pegaron. Y de repente empiezo a escuchar un rumbido, así. El monstruo. Y no que de repente lo voy viendo salir. Y le empiezan a tirarme de las orillas la infantería. Y me pasó el barretazo por un lado. La verdad sí, porque era más cantidad que yo. Ese día sí se me vino a la mente que yo ya... Hey, ¿cómo están, mi gente? Bienvenidos a un podcast más de su amigo CLR Power. Pues creo que como ya lo vieron en el intro, tremenda historia de mi compa Junior Barretero, la verdad, una historia impactante. Antes de entrar a grabar comimos, intercambiamos ahí algunas palabras, nos contamos historias, muy impactante este podcast. Y pues bueno, Junior, pues muchas gracias por acompañarme, carnal. Me comentas que eres un chavo un poco tímido, callado, pero pues para que entres en confianza, carnalito, me gustaría que me contaras cómo fue tu niñez, carnal. Mi niñez fue más de tranquila. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que era yo un niño de estudio. Haz de cuenta que era de la casa a la escuela y de la escuela a la casa todos los días. Eso sí, sobre todo había mucho bullying y otras cosas por ahí, problemitas, va, con los maestros muy estrictos. Porque tú eres una persona muy tranquila. Se te Sí, nota la persona que eres. Este, y sí, pues más o menos así un poco de mi infancia fue fue tranquila. tranquila. Eras de buenas calificaciones en la primaria. Sí, la mayoría era de 9, 10. O la única materia que no me gustaba era español, no me gustaba leer. Pero, ¿cuál era tu materia favorita? Matemática. Eras bueno para las matemáticas. En- Pudiste, pues, ser un buen ingeniero. ¿Qué soñabas con ser de pequeño, carnal? La neta. Antes de soñaba ser soldado. ¿Sí? Soñaba con ser soldado, pero no se pudo por diversas cosas de los tatuajes y otras cosillas. ¿Cómo fue la secundaria para ti? ¿Hasta qué grado estudiaste de...? Yo tengo la secundaria terminada Ok. y la preparatoria. La prepa también la tienes. Sí. ¿Cómo fue Ya la está. secundaria para ti? ¿Cómo viviste la secundaria? La secundaria ya fue más tranquilo. ¿Por qué? Porque era más con amigos, me interactuaba más con ellos y me la Mm. pasaba conversando, Ya pero no te bulleaban tanto como en la primaria. como en la primaria. Ok. ¿Con quién creciste, carnal? Me comentaste que tú te criaste con tu abuelita. Cuéntame por qué o cómo está esa historia. Cuéntame. Porque mi abuelito y mi abuelita me recogieron porque tanto ahí mi mamá pues no tenía la situación económica y pues mi padre se fue para el otro lado 2 veces de inmigrante. Las 2 veces lo agarraron. Duró como 10 años, creo, por allá. No lo conocí durante 10 años. ¿Y no mandaba dinero para tu caso, sí? Pues no sé, la verdad, de ahí no sabría decirte porque pues no tenía ese conocimiento en ese. Pues si no había lana, no mandaba el güey. Sí, pues eso sí. Ok. Entonces,
¿Tú a qué edad te empiezas a criar con tu abuelita? ¿A los cuántos años? A los 6 años. Ay, en chiquito, carnal. O sea, ya te llevaba a la primaria. Sí, ella me llevaba a la primaria, pero pues como era mi abuelita, pues no estaba tanto las situaciones igual. Sí, pues ya es una persona ya adulta, grande, ¿verdad? Sí. La prepa, carnal. ¿Cómo fue para ti la prepa? Cuéntale a la gente. La prepa fue más chido porque ahí el maestro me tiraba mucho la mano. Él sí me decía, ¿sabes qué? Estudia para que no vayas a andar así, así, pues al final. Sí acabé la preparatoria, pero pues no fue lo que, como hacer lo que él me decía. Va. Ok. ¿Tú siempre tuviste buenas calificaciones? Sí, ¿Qué sacabas en la prepa? en la prepa ya fui un poco más descuidado porque no me gustaba ir a los trabajos, pero salí con 8 todavía. Con 8. Cuando estabas en la prepa y acabas ya ese último año, que los compañeros, pues, no, yo me voy a ir a estudiar para otro lado, me voy a ir a estudiar a esta universidad. ¿Para ti qué, carnal? ¿Había esa opción o no había esa opción de estudiar la universidad? Pues ya no tanto, porque no tenía esa situación económica ya. Y a diferencia de mis compañeros, ellos sí, haz de cuenta que todo, ¿Alguna vez te dormiste con hambre estando ya en la prepa? ¿O te fuiste sin dinero a la prepa y no comiste en el recreo, en el receso? varias veces, pero la mayoría casi no. No más que yo creo que los problemas empiezan a surgir ya cuando salí de la prepa, ¿Qué problemas, carnal? como la situación económica y el trabajo. No había lana. Sí, pues no tanto porque pues sales de la preparatoria y los trabajos no son bien pagados como esperaba. Ajá. Y eso fue lo que tuvo un poco en la situación económica. Ok. Espérate el micro, carnalillo. Jálalo, jálalo. ¿Para acá? Sí, ándale, mero, ahí mero. Ándale. Ok, me da... Esta plática es muy importante, carnal, porque la gente piensa y supone que la gente que anda encapuchada con las armas largas en las trocas, en los monstruos, pues tienen otro perfil de persona, o sea, piensan que son, no sé qué piensa la gente en su casa, pero pues así es la gente que anda jalando y tirando bala en las brechas. Carnal, pues antes de empezar con la plática, pues le quiero comentar y mencionar con todo respeto, el compa Junior, pues fue barretero para la racita de Laredo, ¿va, carnal? Sí, por ahí anduve. Por ahí anduvo Bravo. peleando y es con todo respeto para todos, la racita de las fronteras. Y pues bueno, vamos a seguir platicando. ¿Cómo inicia o cómo empieza esas ganas de irte a pelear o reclutarte, carnal? Pues ¿Quién empieza, te mete eso en la cabeza? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo inician esos pensamientos? pues más que nada por lo mismo de que lo que te cuenta la familia. Un poco tanto por eso, ¿por qué? Porque la misma familia a veces es la que incita a que hagas esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, no, no hagas esto porque si no vas a ir por mal camino, o no hagas esas acciones, va, por así decirlo. Ajá. Cuando tú piensas que es un bien, te lo invitan y te inculcan otras cosas. Y pues ya cuando creces, pues dices, ah, no, es dinero fácil. Y se Ajá. te hace más fácil meterte allí. Y pues yo en un momento de que acabé la preparatoria y llegué para acá, para Monterrey, y ya de cuenta empecé a estudiar y empecé a trabajar y pues no se me daban las cosas. Y pues de un tanto de tanto me quedé sin nada, o sea, sin dinero. Lo mínimo que me quedaron en la bolsa por y todo fueron 300 pesos. Puse que serían una recarga de 50 y me puse a buscar trabajo y ahí contacté a una persona que ¿Qué fue la andaba? que me andaba jalando allá y fue la que me estiró por allá. Aquí caíste en el mundo de las, drogas. No caí tanto porque ya las conocía. ¿Ok? O sea, ya traía o sea, de donde vengo ya también se conoce mucho la droga, porque pues también vengo de un lugar de donde también se da mucho eso. Ok. ¿Qué consumías acá? Antes nomás marihuana por ocasiones, pero era más por depresión, por maltrato, tanto como familiar
como por bullying en la escuela o problemas en la escuela, algo así. ¿Quién te maltrataba, carnal? No era tanto maltrato, sino que a veces llegaba tarde y eran putizas de mi padre o en la primaria por compañeros mayores que yo. Entonces, traías 300 pesos, recargaste 50 y te pusiste a buscar trabajo. Me puse a buscar trabajo, por así decirlo, pues yo lo buscaba y mi pensamiento que era dinero fácil, trabajo fácil, porque así nada mi familia me lo contaba, o era su punto de vista, ¿va? Pero haz de cuenta que estuve buscando y lo contacto a esa persona y me dice, ¿de qué quieres trabajar? Tenemos puestos de halcón, sicario o narcotraficante, ¿va? Y halcón es el que está en un punto y comandante es el que anda ahí cuidando la plaza. Sí. Y pues ya de ahí, pues estuvimos conversando, ¿va? Y al último llegamos a un punto donde me pagó el pasaje y yo me fui para allá, para donde se ubicaban ellos y empecé a trabajar con ellos. Entonces el vato me ¿Fue en dice, Laredo o fue otra ciudad? no fue exactamente en Laredo, fue Ok, fue en otra ciudad, nada más. Ok, llegas con ellos y sígueme platicando. haz de cuenta que yo allí y empezamos y me dice, ¿a qué vienes tú? Dice, ¿o por qué te gusta este jale? Pues yo sinceramente le digo, no, pues más por economía, va. Porque pues era lo que iba buscando yo, dinero. O sea, un momento de salir de mi necesidad. Y llegando allá, el vato me dice, no, pues aquí tenemos este puesto, que era halcón, era sicario, y pues ya comandante, pues tienes que, pues tener un contacto o ser alguien más, por así Sí. decirlo. Y pues al último el vato me dice, aquí todos empezamos de abajo y pues te vamos a poner en un punto, va, dice, para que te enseñe. Ok, antes de continuar, voy a hacer una pausa para conocer un poquito más de ti. Cuando tú ibas en el camión, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué sentimientos llevabas? Más que nada lo de pensar en qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no tenía ni una idea. Bueno, sí tenía una idea, va, pero no tenía ese concepto de cómo se trabaja. O si en realidad voy a poder salir algún día a volver a ver a mi familia o ya de planadamente no. Y pues de ahí, pues era lo único, va, que yo pensaba, si un día volvería a ver a mi familia. Ok, pues bueno, retomamos tu historia. Te comentan que te van a poner de halcón y llegas y cómo es ese primer día allá con ellos, descansas, empiezas ese mismo día, empiezas al otro día, ¿cómo es la cosa por allá? Pues el primer día ahí, primeramente que nada, te dejan descansar. ¿Por qué? Porque pues llegas de un viaje, no saben de dónde vienes y no saben cuánto tiempo recorriste. Y ya al siguiente día, con el compañero o compañeros que te dejan, ellos te empiezan a enseñar. Te empiezan a decir por lo que son cómo se mueve o cómo se pronuncian las cosas porque utilizan clave, va. Claro, Y ya te empiezan a contar cómo se dice tal lugar, cómo se dice tal zona y cómo se llaman los muebles. O sea, todo tiene su de esto para reportarlo así. ok, También te enseñan a usar un radio y todo el pedo. ok. Y ya después de ahí, pues empieza a reportar y pues si te toca suerte, muchos les toca suerte de que casi nunca los corretean y a otros pues casi siempre los traen para allá y para acá. Sí. Para ti, ¿cómo fue ese primer día en ese punto? ¿Fue en la carretera, me imagino? ¿Dónde fue? Sí, fue en la carretera, en Te, el monte. te internas en el monte. Sí. Te De- camuflajeas, ¿va? Te pones ropa que no sea muy visible. sí, bueno, como yo que no llevaba en un principio ropa porque pues, dije no sé a dónde voy, pero pues yo un des- yo iba más como de un color subido. Sí, Y sí, me prestaron una camisa así camuflajeadas para confirmar en la orilla. ok, Porque ahí por lo general siempre debes estar en la orilla. ok. Para confirmar cada que bajan las unidades, cada que entra. Era un punto en la orilla en el que me tocaba a mí.
Pero no había tanto peligro porque no era así como zona de guerra, va. Ok. Ya era zona controlada. Sí, ya estaba controlado. Ok. ¿Qué recuerdas tú de ese primer día? ¿Estabas nervioso? Pues sí, estaba nervioso porque mi compañero al mediodía me dice, no, dice, quédate un rato, va, dice, porque voy a ir a comprar algo. Queda Ajá, un pueblito como a unos 15 minutos caminando, ajá, de ahí retirado. Y era sobre la doble en la internacional. Y haz de cuenta que ese mismo día me corrieron los de Fuerza Civil, porque pues no sabía. Y yo se fue él y a los pocos minutos pues no regresaba, no regresaba. Ay, chingado, ¿por qué no regresará? Y ya ¿cómo se llama? Empieza a surgir mi duda, pues no va a regresar o qué. Y yo con un radio y pues no había bajado nada va, de unidades, pues, sino hasta que yo voy a brincar la carretera. Porque me había dado sed y para ir a tomar agua estaba al otro lado. Porque ajá, tenían diferentes lugares de donde los confirman. Un día los correteaban en un lado y ya se movían para el otro. ajá. Y pues dejaban las cosas en el otro. Y creo que el otro lado los habían correteado unos días antes. Y ese día se fue. Y estuvo un poco intrigante porque donde iba brincando ya sí vinieron dos camionetas de Fuerza Civil. Puta madre. Venían así para donde estaba yo y no sé si haya sido un calibre más chico o más grande, pero era como un 308 que traían arriba y si me detonaron varios fue cuando me quise regresar. Me metí al monte, nomás que lo que tienen es que ya entras por el monte y ya te tiran mucho león. Cuando entras a monte cerrado, Ajá. ya Ya no no, te corretean. ya no te corretean. Ajá. Es lo que te ayuda a ver. Tú corriste con mucha adrenalina, me imagino. Sé porque no sabía qué pedo. Corriste, corriste, corriste. Sí. Luego la reporto, va, y ya empieza a tirarme, que era el comandante de ahí con el que había llegado, con Ajá. el que había platicado y me dice que levantaba y que mi compañero, y le digo, pues no sé, pues va. Yo apenas soy nuevo y pues así, así. No, pues está bien, dice, espérate que llegue tu compañero ahí, dice, ahorita a ver. Ya fue como pasó el primer día, bueno, el primero y el segundo día. Ujú. Y de ahí pues todo tranquilo hasta... Oye, sí, me comentas que siempre eran entre turnos de dos personas o estabas tú con un compañero. Sí, ¿Nunca te ahí tocó estar solo? sí, de hecho sí. Varias veces me tocó estar. Yo La- siempre me he hecho esta pregunta, carnal, porque yo varias veces los llegué a ver en la carretera, a los halcones. ¿Cómo es estar todo el día ahí? ¿Qué piensas la mayoría del día? Al pie de pues, la carretera, ¿cuál es tu pensar? ¿Qué hacen todo el día ahí, al pendiente de las carreteras? casi la mayoría de lo que piensa cuando llega y te entrega así como tu compañero, por así decirlo, pues tu primer pensar es de ¿qué hay? ¿Por qué? Porque pues si hay mucho movimiento, hay veces que hay mucho movimiento y tienes que estar al pendiente de o que se pierden las unidades y es puro pendiente de unidades, o sea, la mente no se te va a otro lado, ¿por qué? Porque no sabes en qué momento te puedan salir de una brecha o te puedan salir de la carretera y tú en la orilla, pues, si te agarran desprevenido van a pasar y, mira, ahí está, ya Sí. se bajan todo. Hay que estar ahí 24/7. Sí, Te llegó a tocar lluvia, frío, todo. sí, había veces que sí me tocó estar en la lluvia confirmando unidades y así porque era de a huevo, ahí no tenías que tú decías nada, ahí era de a huevo, te querían en la orilla. Y peor cuando pasaban a dejar la comida porque no te avisaban. De cuenta ahí era de que si no estabas, no te decía nada y hasta cuando se iban, va. Ya te Ujú. empezaban a tirar, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? Y ahorita que regreses, si no estás ahí, te voy a partir el culo, va, por así Sí. decirlo. Pero pues siempre estaban, ¿no? Pero eran dos, ¿no? O sea, era muy raro que no estuviera uno, ¿no? Sí, pero a veces cuando así como
Dice que lo dejaban solo, había veces que sí, a mí sí me tocó varias veces estar solo y varias veces me lo dejaban allí en un árbol o... Sí. Te llevaban tu comida, tu lonche. Sí, pero ya cuando estás, te dejan solo, es más, son más comprensibles los vatos. Ujú. Ir al baño es en el monte. Sí, todo te dejan tu kit de limpieza. Lo que pasa es que a veces no entiendo por qué dejan kit de limpieza si hay lugares que no hay. Como kit de limpieza. Así, un de este con, Que es papel, sí, pasta. higiénico. Sí, tienes todo, pero pues, a veces no entiendo porque hay zonas que te dejan así en lugares y no hay de dónde agarrar agua, va. Sí. O Más sea, que para tomar. caminas tú y penas por todos lados, por así decirlo, y no hayas agua. Ok. Más que la que traes para tomar. O sí, la que te dejan para tomar. Llegaste a pasar Navidades y Año Nuevo ahí reportando? Sí. Y ahí, carnal, ¿no te acuerdas de la familia o qué recuerdos tienes tú de No, eso? pues sí te acuerdas porque pues, no, pues piensas, ahorita estuviera yo con mi familia cenando, va, o abriendo los regalos, va, y pues sí, se llega un momento de tristeza que te bajoneas y dices, chinga. Pero ya también a veces, hay momentos en los que, bueno, el comandante ese que tenía primero yo que ahorita lo han agarrado y creo que está encerrado, con el que andaba de halcón ese, Tiempo. siempre nos tiraba la mano, siempre buscaba la manera de sacarnos ¿cómo se llama? De ese pensamiento de estar pensando en la familia para, Para que estén concentrados sí, en para que eso. estés concentrado en el trabajo. ¿Cómo son los sueldos y el horario, carnal, que tú tenías ahí en ese momento de halcón? Los sueldos, sí, pues es como un sueldo normal de aquí, porque pues aquí vas y trabajas y te ganas 4,000 va a la semana y allá pues te pagan el doble a la quincena, 8,000 pesos. 8 por quincena. Sí, pues hazte cuenta que es lo mismo. Ok. Y por la zona de trabajo, pues de halcón es como lo acomodas tú con tu compañero. Ajá. Por ejemplo, si estás con tu compañero, pues ahí tienes que ponerlo tú ya sean de 6 horas, de 4 horas, de 12 horas, o un día y un día. A mí me Ok. tocó compañeros que les gustaba de un día así seguido. O sea, tú te aventabas todo el día. Sí. Por ejemplo, ¿de qué hora a qué hora? Como de las 12 de la noche hasta a las 12 de la noche o por lo regular los empezaban de 4 a 4 de la mañana. De 4 de la tarde a 4 de la mañana. Sí. Pero casi por lo siempre eran turnos de 24 con los relevos que me tocaba. Y eran dos siempre por turno. Sí. Sí se llegaban a dormir en la tardecita o no. O sea, yo Pues cuido, yo reporto y tú échate un sueño o no. sí, por lo general es así siempre, Ok, porque nunca puedes estar alejado de tu relevo. ok. O sea, ahí siempre tienes que estar al pendiente, porque si a él se lo roban, pues son trancados. Sí, sí, sí. O si, ya si el vato se va a dormir, porque había muchos que acostumbraban a irse a dormir lejos, va, para que llegara la hora, Ujú. para que no les dijera nada o tal, porque había personas que eran muy conflictivas, Ok. o con personas con las que chocabas y de planadamente, valía que eso, va. Sí, sí, sí. Y ya se iban retirados a dormir y ya llegaban a la hora que ¿Qué era les para cambiar tocaba? turno. Ok, carnal. ¿Cómo llega esa oportunidad, carnal, de subir de puesto a gatillero? El gatillero, pues, fue por varias cosas, porque me moví de zona y de los comandantes o los mandos con los que andaba. Ok. O sea, ahí fue por una compañera de que me llevó para otro lado. Ajá. Y ya de cuenta que ella fue la que me habla cuando yo andaba era la segunda vez que salía de vacaciones. Ajá. Y me habla y me dice de eso de que había más dinero, va. Dice, no, pues te van a subir el sueldo, así y así. Dice, pero ya vas a andar De gatillero. de, de sicario gatillero, por así decirlo.
Oye, carnal, pues cuéntame que te dieron, me comentabas que te dieron diestra con varias armas y cuál es la que a ti te toca. Pues de primero me toca la R15. Ajá. Ese fue el que empecé yo, un R15 tiro a tiro. R15 tiro a Porque, tiro. sí, porque o sea, así donde nos preguntaron a los tres que qué queríamos ser. Ah, bueno, a los 11 que íbamos, pero de esos 11 nomás tres quisimos ser barretero. Ok. Y haz de cuenta que ahí te dan un arma. Te dan Ajá. un arma conforme ¿cómo se llama? A lo que quieres ser, va. Ok. Por ejemplo, a los que son sicarios, nomás sicarios, a esos sí les sueltan un arma de automática en corto. O R o sea, cuerno. cualquiera la que ellos Sí. quieran, pero es ráfago, o sea, semiautomática no les dejan a ellos. Y así a los barreteros cae siempre pura arma tiro a tiro. Ok. Es como para que enseñen ¿cómo se llama? Su precisión. O sea, siempre tienen que andar tirando, no pueden tirar un tiro desperdiciado porque son francotiradores, va. Los entrenan para francotirotear. Pero a ti la primera fue la diestra de armas. Sí, Ok. ¿Cuánto dura esa diestra de armas? entre un mes y 2 meses o 3 meses. Que me comentabas que los llevaban en los monstruos y a pelear más o menos, ¿va? Sí, los llevan, haz de cuenta, te suben a un monstruo y ya después de que aprendes a desarmar y armar, a limpiar tu arma, te suben a los monstruos y te llevan a donde está lo bueno, va. Ok. Están los contras y te llevan a balacear así donde ellos ven con los drones así, ven un sitio donde están los contrarios, va. Ya Ajá. te dicen, tira para tal lado y ya empiezas a tirar tú. Ese es como tu entrenamiento para Ok. que tú conozcas y vayas sabiendo más sobre las armas que usa. Ah, Y ajá. ya de cuenta que, pues sí, así no va pasando, va pasando. Ya el último, ya después de que hace tiroteo, yo creo que ya salen los contras, pues se mueven de lugar. Empiezan a bajar los monstruos de la contra. Ok. Y ahí ya es cuando se empiezan los barreteros, lo que son los barreteros. Ok. Pero ahí tirabas con pura arma R o Sí, cuerno. en ese tiempo sí. Bueno, sales de la diestra de armas y ¿a dónde te mandan? ¿Qué te toca hacer? Ahí empiezo a ser tirador de caja, de repartidor de comida. Ok. O sea, pero o sea, en sí más tirador de caja. ¿Qué hace un tirador de caja, carnal? Ir cubriendo el respaldo de los barreteros. Ok. Haz de cuenta que el barretero va a las 12 y tú vas a ir cuidando que nadie vaya a tirar De las 6. de las orillas. Ok. Y tienes que ir al pendiente también de rellenar y en caso de que empiece a tirar el barretero, tienes que ir ¿cómo se llama? Concentrado a pasarle los cargadores y a rellenarle. Porque es lo primero que te enseñan. ¿Quieres ser barretero? Primero debes rellenarle a un barretero. Ah, ok. Y ya te das cuenta que ya pasa eso y hay tres topones. El primero que me tocó fue una vez que salimos como a las 4 de la tarde. Salimos temprano porque el patrón de nosotros era medio estricto. Él le hace cuenta que ya para cuando él llegaba a las tardes, que ya se iban a ir a topar ellos, ya quería que toda la comida estuviera repartida, que todos los sicarios de infantería, como los demás, ya estuvieran para en la noche. Comidos y listos para pelear. Listo. Ya de ahí, pues, esa vez nos tocó como un poco de mala suerte, va, porque pues fuimos y ya se cuenta que llegamos y entregamos la comida. Y luego nos tiran, va. No, que vayan más para adelante y vayan a tirar, va. Y pues el comandante le pisa para ir y de volada y viene. Pero pues no sé si haya sido presentimiento de él o no sé qué haya sido que empezó a bajar la velocidad un poquito unos 3 metros antes y truena una bomba por el lado derecho. Así, por el lado
de donde iba el conductor, de venirnos así de allá para acá. Y empiezan a tirotearnos de todos lados la infantería de los contrarios. Y ya de ahí, pues, se voltea el comandante, le da vuelta al monstruo y empezamos nosotros también a tirar para todos lados. ¿Va? Se- De primero, pues, sin ninguna dirección, porque pues no teníamos un objetivo. Y hasta que el barretero se levantaba y dice, ahí viene un monstruo. A la verga. Como que viene un monstruo si según no había nada, va. Porque aparte de los que íbamos para allá, había otro vato que checaba. Ajá. O sea, checaba y te avisaba. No, pues que viene un monstruo, que viene un monstruo. ¿Cómo que viene un monstruo? Se empieza a balasear el conejo. Y yo y otro compañero que habíamos llegado nuevos allí, empezamos a tirar por los lados, va, por la infantería. Había otro comandante cerca de nosotros que iba con nosotros. ¿Qué sentías tú al estar ahí en el enfrentamiento? Eh, pues en el momento ese, pura adrenalina. Es que por un lado me han gustado siempre las armas, o sea, estar tirando y ese pedo siempre me gustaba. Pues estar tirando para mí era como adrenalina. Ya empieza a venir un poquito el miedo ya cuando duramos más de 1 hora y media en tiroteo. ¿Por qué llegaba el miedo a esa hora? Y pues ya nos ponchan más llantas. Me cuenta que nos empezaron a ponchar más llantas y lo del comandante, pues por otro lado también el comandante de nosotros, el superior del comandante que iba en nosotros, nos empieza también a gritar por la radio. Que tan hijos de su puta madre, que ya vienen a entregar la comida y que apúrenle a la verga, que no están viendo que van bajando los contrarios, así. Y empieza a gritarnos de todo. Y el comandante, pues nosotros cambiando llanta, va, y el otro peloteándose, el barretero de nosotros peloteándose con los contras, va, que no se arrimen. Y así estábamos nosotros cambiando llanta. Al último nomás le pusimos una llanta y la apretamos porque el comandante de nosotros nos dijo que así mero la dejáramos, va, que no. Y ya la cambiamos y luego avanzamos otro tramo y le pegan otra llanta y nos vuelven a punchar. Y ahí nos fuimos en puro ring durante una brecha y los contrarios bajando. Nomás que vienen nos tirando clavos. ¿Va? Ujú. Y ya íbamos bajando y de un poco rato llega otro comandante. El comandante era chido el vato. También traía buenos barreteros ese vato. Ahorita ya dos de sus compañeros en ese momento que eran barreteros ya andan de comandantes por ahí. Ok. Entonces, en ese enfrentamiento ustedes cambiaban llanta, avanzaban y también tiraban clavos ustedes. Sí, tiroteándonos. Para que no nos alcance el monstruo de la contra. Sí. No, es que no era tanto que fuera uno, sino que bajaban hileronas de unos 15. Y ese día iban bajando dos a lo que nos comentaban, va, y ya cuando llegamos allá nos dijeron que eran más. Ese Ok. día, Ok, compa Junior. Me gustaría irnos más con tu historia en el proceso del tiempo. Porque me comentas que antes de ya irte a la diestra de armas, te hiciste una protección. sí, eso sí. Cuéntame cómo nace esa idea de hacerte una protección. Cuéntame eso, tú eres el que sabes, cuéntame cómo estuvo esa onda. De eso de hacerme la protección es por parte tanto de creencia de ahí con los que andaba, que tienen mucho la creencia en la santa y por algunos de mis familiares que me contaban mucho, va, que hacía protecciones y que te protegía de la muerte y todo eso. Y pues por allá donde andaba yo había una señora ya grande, como de unos 70 años. La señora, ella decía que hacía trabajo, va. Que hacía trabajo y que los vatos que a los que ella les había trabajado, trabajaron y salieron vivos y tenían una vida bien. Ok. Y pues yo, un tanto en eso tuve, pues, me animé, va, me hice el trabajo
La señora hizo sus oraciones así con la santa, una santa negra. Ajá. Le tiene su altar y todo. Pero según ella, sus trabajos no son negros, son blancos, porque son más de protección. Ok. ¿Pero tú fuiste con ella a ese altar o cómo estuvo? O sea, yo me la topé en una tienda. Y la señora así de simple vista me dice, ¿de dónde eres muchacho? Dice, yo no te había visto por aquí, va. Yo, no, pues yo soy de tal y tal parte. Y ya me empieza a platicar. Dice, no, pues, qué bueno, dice, espero y dures mucho, muchacho, dice, porque muchos de los que llegan aquí, dice, no duran, dice, nomás unos 2, 3 días y los agarran. Dice, pero si gustas que te ayude, dice, puedes ir a mi casa, dice, o otro día que te vea, me dice. Ajá. Y ya empieza empezó mi duda, va, surgió. Y empezaron a corretearme 2, 3 veces seguida. Ujú. Y la señora esa llegamos y estuve conversando con ella y pues sí, un poquito ¿Qué con conversaron? sobre lo que les había pasado, sobre historias pasadas de los chavos y historias de comandantes que andaban allí. Ok. Y pues ella me contaba que ella era la protectora de ella. Y pues ya le pregunto yo, va, y que cuánto era su presupuesto y ya me comenta que cobraba un poquito caro. Y en su momento pues dije, nada, sí. Yo lo veía como una estafa, va. Ajá. Pero al poco momento también me dio duda de hacerlo porque pues ya me habían correteado varias veces y sí, la señora sí hace buenos trabajos, va, porque pues tantas veces que me estuvieron correteando Sí. después de que me los hizo y nunca me alcanzaron, nunca me agarraron. Ok, cuéntame cómo fue ese ritual, esa protección. ¿Qué te hizo? ¿Te barrió? Dime, cuéntame, cuéntale a la gente cómo fue eso. Pues te pidieron más que nada una foto. Ujú. Una foto, ella la agarra y le hace rezos. Y luego después de terminarle hacer rezos, la llena con algo, va. No sé qué le echa, va. Pero la deja toda así pegostiosa y luego la pega así. Le empieza a aventar sus rezos, le echa un puño de tierra, no sé para qué va, y la amarra con un hilo negro. Ok, Que según esa es la protección, va. Ya después va contigo y te hace un ritual. Un ritual de 1 hora de entre rezos que pues, lamentablemente yo no entendía, ¿va? Porque es en otra lengua. ok. Y, y ya después de eso, pues, ya la señora te dice, no, pues ya terminé, y te da un rosario también, Ok. pero, Y, y y así ya, está hecho el trabajo. y te ha hecho el trabajo. ¿Tú cómo te sentiste después de ese trabajo? Más tranquilo, más tranquilo por un aspecto de que, y más seguro. Ok. ¿Y ya después, eso fue antes de irte allá a la diestra o ya fue en la diestra? Fue entre y durante. Entre y durante, ok. Sí, Me comentas que te gradúas de la diestra de armas, sí. pero que después te dan una diestra civil. Sí, es que eso ya es después de que anduve de barretero, va. A ver, ok. Después de tirador de caja, de ahí, entonces ya le pegaron bueno, uno de los comandantes de ahí se quedó así. Bueno, no se quedó, va. Le hacían falta barreteros. Sí, le hacía falta. Porque pues, el señor era recio, va. Y ya después de ahí es cuando empieza que terminé de tirador de caja, empieza de barretero a tirar con él. Ok. Me suben con el otro un finado que le decían, que guachillo va, así. Fue el Él que es el que me, te enseña a ser barretero. él es el que me enseña a ser Cuéntame barretero. qué te enseñó él, carnal. Cuéntale a la gente cómo fue ese aprendizaje para ser barretero. El aprendizaje de ser barretero, más que nada, que él te enseña a andar con el comandante, con el superior. Te enseña
a acomodar la mira, desde cómo se pone una mira infrarroja, la distancia que se le debe poner, hasta qué distancia llega el 50, cómo se desarma un 50, se arma. También ahí la pieza que lleva adentro, que esa es donde va la aguja. También me enseña a desarmarla, que son más de 20 piezas, que por lo general en un R o un 308 o un cuerno son 2, 3 piezas. En un 50 ya son más. Haz de cuenta que esa fue la diestra que él me dio, a armar y tirar con una mira nocturna. También me enseña a cuáles son las 12, las 9, las 3 y las 6. Como tipo de entrenamiento del ejército. Ok. Después de ese vato me subieron con un gafe. También. A diestra. También a diestra a tirar. Porque esos son más pacientes. Ajá. El vato ese era más paciente. Primero, o sea, el vato ese siempre se lucía porque siempre tiraban todo. Todos tiraban, todos los que eran cincuenteros tiraban antes que él. Y él era ya el último que remataba. Así que hasta que tú terminabas de tirar, tú lo bloqueabas y él ya nomás se encargaba de, ay, era que lo apoyaba, ¿o qué? Fue lo que me enseñó ese. ¿Qué te A, enseñó? a visualizar las personas que salían corriendo. Ah, ok. Y les tiraban con el 50. Sí. Pues sí, pues era más efectivo. Ajá. Me di cuenta que ya salías corriendo y si le apuntabas bien y ya sabías tirar con un barre como Pegado. yo, que ya en ese tiempo ya le tenía mi mira ajustada y todo. Era seguro que ya no tenías ¿cómo se llama? Esa coincidencia de que te lo ibas a volver a topar. Ok. Por ahí me comentabas también que hay dos tipos de tiradores. El rápido y el que es un poco más lento, pero más certero. Cuéntame cómo es esa onda. Eso lo conocí por un guacho. Ajá. También compañero, va, pero diferente. Él fue un tirador que conocí viene de otro país, pero él sí ya venía contratado. Ajá. Y él fue el que me dice, no, dice, es que hay tiradores de acción lenta, dice, y hay tiradores de acción rápida. Los tiradores de acción rápida son aquellos que a la primera que tiran y pegan el tiro seguro y no lo dudan para soltar los otros. Pum, 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 en corto. Pegando el primero, ves que tiras uno, si no lo pegaste, le bajas poquito y tiras otro, pero si viste que ahí pegaste, lo vacías todo. Y el tirador de acción lenta, no, ese se enfoca más en asegurar. Me doy cuenta que ese, por lo general, tiro que tira, aunque esté lejos, tiro que pega, porque lo ubica bien, pero tiene su ventaja y su desventaja. Porque si el otro tirador de acción rápida tira primero que tú y te pega, el de acción lenta no alcanza a tirar. ¿Tú Es qué eres? ¿Acción lenta o acción rápida? acción rápida. A mí me gustaba tirar rápido. No me gustaba darles chance de tirarlos, ¿no? Eso pasó por en un topón, porque una vez con un compañero me, nos agarraron y no nos dejaban tirar. No se pueden asomar. Sí, por eso no me gustaba tirar lento. Y pues a lo que me contaba el guacho, también eso tiene mucho que ver en la genética de las personas. No es necesariamente que uno quiera hacer. O sea, es en la misma genética que llevas, por Ok. así decirlo. Entonces terminas la diestra de barretero y ahora sí te dan la caibil. De, la Caibil fue, sí, después de Barretero, De- después de los topones. Tu primer topón como barretero, ¿cómo lo viviste? Mi primer topón como barretero fue
fue chido y fue exitoso, va, porque en un lado llegamos al sitio, va, unos 5 tiros que tiré yo y otros 5 tiros que tiró el otro y el contrario salió corriendo. Bueno, así no lo vimos nosotros. Se fueron y ya no regresaron. Porque ya andaban en territorio de... Bueno, no territorio de nosotros, territorio de peleaba. Ajá. Pero que nosotros íbamos avanzando. Ya territorio que andábamos recuperando porque a lo que me contaban ellos ese territorio se los habían... Había visto un chavo que anduvo trabajando ahí y se les volteó. Ok. Lo volteó y les empezó a decir a los contrarios dónde tenían esto y pues como aquellos eran más en cantidad, pues él perdieron territorio y ya se cuenta que ese territorio lo andamos recuperando nosotros. Ok. ¿Qué Ya sentiste al descargar ya en un enfrentamiento tu Barrett? en un enfrentamiento que sentí, eso fue en el segundo enfrentamiento y lo más fue un poco de ira. Tanto porque en ese momento yo dije, no, pues vamos a ir a volver a tirotearnos, va. Y vamos a volver a hacer lo mismo, pero en el momento que digo de ira fue por mi compañero. Compañero casi así el mismo estatus que yo, nomás que a diferencia de yo, él era de familia que tenía ingresos, va, y yo Ajá. era de familia pobre. Y pues en un tanto lo que nosotros hacíamos o convivíamos siempre las historias como hermanos que nunca se hubieran conocido, va. Ok. Y haz de cuenta que teníamos Esa unión. esa unión. Y al vato en el segundo topón le pegaron en la cabeza, nomás alcanzó a descargar un cargador y le pegaron. Y fue más de ira porque yo al momento que me doy cuenta que le pegaron empecé a descargar todo. O sea, yo a los rellenadores que yo tenía, yo lo estaba presionando. Que apúrale, hijo de tu puta madre, y esto y lo otro y lo otro. Pero más por coraje. Pero en sí nunca les pegaba. Porque había barreteros que sí, que si no les rellenabas sopa con el mismo cargador en la cabeza se lo soltaban a los rellenadores. Y sí, bueno, casi más o menos así. Cuéntame cómo fue ese enfrentamiento. Ese enfrentamiento pasó después de que fuimos a tirar y hicimos correr nosotros. Fue, fue en la mañanita, porque él, pues, a veces nos rolábamos, nos quedábamos así como dormidos cuando estábamos haciendo guardia en la noche y, pues, a veces me tiraba paro él a mí y a veces yo a él. Y ese día me tiró el paro a mí. Y ya de cuenta cuando de repente me habla y me dice, levántate, despierte. Le digo, ¿por qué? No, dice, vamos a toparnos. Ah, está bien, me levanto, me aviento una botella de agua en la cara, va, y me aliviano. Ya nos vamos, pero en sí se notaba como mucho miedo en sus ojos, va. Porque el vato dice, aliviánate, y no sé, y esto y lo otro, y aquello. Yo en un momento dije, ¿por qué? O sea, pero sí se le notaba un poco de miedo porque iba como muy presionado. Ese topón sí fue el más fuerte que tuve en el momento de mis primeros topones y fue el más culero por esa pérdida de ese camarada. Y el vato al momento de que íbamos a toparnos, iba otro comandante que era el comandante con el que anduve yo cuando empecé de tirador de caja, que en ese momento ya no andaba con él. Y iban adelante nosotros y antes de chocar les prenden el monstruo. El de la caja, no, el barretero de ellos no tiró no alcanzó a tirar, va, por lo mismo de que en corto los prendieron los contrarios. Chocaron. Sí, haz de cuenta que llegaron y pegaron, pero no, el choque no fue porque le fregaron el motor y el monstruo de los compañeros ya no avanzó. Yo tuve que tirar un cargador por arriba de ellos
así por arriba del comandante de que estaba enfrente para que se pudiera bajar. Para que se bajara y pudieran salir, va. Y ya haz de cuenta que tiré yo el cargador ese, me agacho y pego un cargador así, todo así sobre la orilla de donde estamos nosotros. Varios disparos. Y uno de esos por accidente le pega a mi compañero guachillo. Y que en paz descanse, va. Y pues después de eso me agarro a tirotearme yo solo con ella. Con los contrarios. Empezamos y intercambiamos unos cuantos tiros. Después pasa otro compañero. Otro compañero que en su momento cuando yo llegué era barretero también. En ese momento ya anda de comandante. El vato ese pasa por un lado en su monstruo. Y fue y lo chocó y fue el vato que tiró un poco de paro, ¿va? Porque pues yo solo y el otro compañero herido contra dos monstruos que traían también dos barreteros cada uno, pues, es una gran diferencia, ¿va? Y pues me empecé a tirotear yo con ellos, después pasa el compañero ese y chocan y salimos nosotros nos reversiamos. Dijimos, no, pues como era el comandante el chido, pues nos íbamos a regresar. Pues yo ya había tirado también por el radio que le habían pegado al otro vato. Y de ahí nos regresamos y cambiamos una blindada porque el monstruo también dejó de funcionar. Haz de cuenta que nomás nos alcanzamos a reversar y dar vuelta y ya. ya no quiso ni avanzar porque también los otros barreteros. Lo contrario también traían buenos barreteros. Claro, pues es yo te doy, yo también te doy. Tú me Sí, pegas, yo te pego. O sea, pues como lo decimos aquí, o sea, a veces pegamos nosotros, a veces pegan ellos. ándale. Entonces, pues te regresaron por una camioneta. Sí, nos regresamos. Pero ya fue más para sacar a los que habían quedado heridos o así a tirar apoyo ya como refuerzo por si llegaban a bajar los contrarios. Sí. Pero pues ya no bajaron, o sea, hubo un momento que allí pasó de todo. Porque chocaron monstruos contra monstruos, estuvo buena la balacera. Después de que salimos nosotros estuvo buena, de cuenta que ya nomás nosotros nos arrimamos como apoyo después. Porque ya mi compañero ya lo habían tumbado y los otros de los otros monstruos sí mataron varios. El enfrentamiento estuvo allá casi por Peña Blanca, pero entre las brechas. Ok. Hubo varios monstruos que quedaron tanto como de la contra como de nosotros. Y ahí fue donde ganamos el terreno ese, más para allá. Ya fue cuando empezamos a agarrar tramos nosotros. De ahí se vienen más topones, de acá por cerca de Peña Blanca. También ahí una vez iba bajando, fuimos también, pero ya no estaba el compañero que yo tenía. Ya eran compañeros nuevos. Carnal, ¿cómo fue recoger a tu amigo que ya había fallecido, tu compa Guachito? ¿Cómo fue, carnal? O sea, lo recogiste tú, lo acomodaste en una bolsa. ¿Cómo es ese momento de que ya pasó el topón, de recoger heridos, de levantar a tus caídos? ¿Cómo es eso, carnal? ¿Cómo lo viviste tú? Pues yo como fue mi primera vez fue un momento de nostalgia. ¿Por qué? Porque en un momento que nos regresamos y llegamos así, un tirador que siempre ha estado ahí para todos y el vato era chido con todo, honesto y haz de cuenta que el vato pues se me hizo culero y no tenía, pues, se me salieron dos, tres lágrimas por él porque pues, siempre estuvo ahí para aconsejarme, va. Y pues se me hace injusto que pues él teniendo familia y todo el pedo le han pegado ahí uno que no tiene nada, pues salga vivo, ¿va? Pero pues son cosas que pasan y pues, sí, fue un momento nostálgico porque el vato era chido. Tanto como para mí como para otros vatos. Porque no nomás yo lo apreciaba, había otros dos vatos que se hablaban de mi chaval, así no nos decían, nomás entre nosotros cuatro, porque así no nos, nada que mi chaval y que sabe que era como de nosotros y el momento que empezamos a bajar el cuerpo, pues muchos no se querían arrimar, porque no sé, les daba, miraban chingos y por toda la caja, pues de cuenta que le pegaron la cabeza y toda la caja llena Sí. de partes
y de sangre y todo. Se Ujú. miraba feo, va. Y los vatos no se querían me acercaron. Tuve que yo y otro camarada que ya habíamos andado con él antes. Él fue el único que se arrimó. Entre nosotros lo subimos y mandamos el cuerpo. O sea, lo mandamos y a que lo sacaran de ahí, va. Ujú. Ya después más lo envolvimos en una cobija y ya fue cuando me dice el patrón, tú, dice, Junior, dice, bájate la caja, dice, y sube lo que vayas a ocupar, dice, porque vamos a regresarnos de vuelta. Regresamos ya no en un monstruo, fue una blindada, una gran diferencia. ¿Por Pero qué? porque un monstruo pues es para un topón y una blindada pues nomás es para salir y en caso de que te topes un monstruo salir de allí va. Sí, Pues es eso es más rápido. más rápida, tiene menos peso, pero menos blindaje. Ok. Eso sí, te agarra un monstruo de ladito, Te prende. te prende como nada. Y bueno, nosotros como que era fuimos y nos parapetamos. Y nos quedamos un rato ahí esperando a que todos bajaran y nosotros siempre éramos los últimos. Después de eso, pues, de tanto como del carnalito ese que cayó y tuvo así, pues, ya regresamos, fuimos por el cuerpo, lo recogimos, lo echamos a nuestra patrulla. Bueno, cambiamos de lo que es la blindada a la patrulla que era de nosotros, subimos el cuerpo y pues ya nomás, yo creo que despedirse de él va, entre los que lo estimábamos. Y ya lo bajan de la ambulancia, le unimos lo que fue su parte de la cabeza y lo mandamos. Pero fue un momento nostálgico más que nada. Sí. ¿Cuándo inicia tu diestra caibil, carnal? Cuando hay unos problemas con otros compañeros, Ok. porque ya no me llevaba igual, o sea, bueno, varios me decían que había cambiado mucho y muchos me decían que ánimo va. Yo creo que sí resentí un golpe del camarada ese caído. Ajá. Y, y pues sí, fue el cambio muy diferente porque por problemas, yo tuve problemas con el comandante, va. Bueno, no problema, va, no como un conflicto. Y pues el vato me dice, no, pues ¿sabes qué? Pues, si sigues así, dice, te voy a mandar por la infantería por culón. Así me lo dice. Y yo le digo, no, pues ¿sabe qué? Pues ahí está su barrio. Le digo, haga lo que usted quiera. Yo creo que en ese momento no sé qué sería el señor o era muy buena gente también, nunca lo vi de como una persona mala. Ajá. Que si hubiera sido otra persona, yo tanteo que también me hubiera metido un plumazo en la cabeza. Claro, yo también me quedé pensando en eso, de que, ¿cómo contestas así, va? Acá está su barrio. No, no se puede hacer eso, ¿va? Pero bueno, te mandan para la infantería. Sí, ya de entre, pues dije, o sea, en ese momento no lo pensé, va, pero ya después como acababa de llegar otro, otro guacho que ya está en la infantería también, va, que anda un tiempo nomás que estaba en recuperación. Y pues yo tengo que también fue un poco de ese motivo que le dijo, dice, no, pues está bien, dice, le dice a otro comandante, dice, yo te sé para la infantería, dice, y yo voy a subir este y subí al otro guacho. Ok. Y así, ¿Cómo llegar a la infantería, carnal? eh, ¿O te fuiste a la diestra caibil o ya te fuiste a la infantería? es como la diestra, Ok. más que nada es diestra como caíl porque te enseñan a andar en el monte y sobrevivir en el monte después de andar en las camionetas. Ok. Porque es muy diferente andar en las camionetas, porque en las camionetas tienes posibilidades de pasar a la tienda, comprar lo que te gusta, o comprar que comer, va. Y en la infantería, no, es más como diestra que civil, porque los vatos ahí, los que andan ahí, unos son muy estrictos. Ajá. Y cuando te mandan como castigado, los vatos te agarran a pan y verga. Ajá. Y yo era uno de esos. Haz de cuenta que me enseñaron a sobrevivir en el monte. ¿Por qué? Porque allí
la diestra le dicen así, o más o menos la manejan así porque te pierdes. Sí. Te pierdes y cuando te pierdes, a veces muchos van a dar al lado de los contrarios. Y a muchos los agarran. A los pocos días van y dejan tu cuerpo. Y los que no, los que andan perdidos solitarios sin ningún radio, pues andan entre el lado de nosotros, va, pero pues sin poder salir a la calle o sin poderse, sin saber dónde andan, va, porque muchos no saben dónde andan. Y ahí lo único que te acompleja es que o chingas un animal con la arma, no importa de dónde ande, para prender una lumbre y comer algo, o deplanadamente seguir caminando. Sí. Y yo era de los que se perdían y anduvieran los soldados o anduvieran los mismos míos allí o que yo los guachara de lejos, pero pues a veces les gritaba y no me veían. Ajá. O anduvieran los contrarios, yo no me quedaba con hambre, yo siempre tumbaba un venado, una vaca y O sea, te llegaste a perder. sí, No mames. yo me llegué a perder con varios artefactos, va, que eran muy costosos para él. Pero pues tampoco los podía dejar por sistemas de ahí. Que si abandonas algo, Te regresas por él. te regresas por él. Y no más que nada, ponle que pues un cargador, unas balas, las puedes dejar tiradas, pero ya Un arma, ¿no? un arma o un tumbadrón con por así que varias personas lo traían como yo, no los podíamos dejar y si los dejabas pues No, era tu vida. era la vida de uno mismo. Son artefactos muy costosos ahí que sí dependen mucho de Cuéntame ti. cómo estuvo esa vez que te perdiste. Esa vez que me perdí estuvo porque ya no estaba yo en los monstruos, ya andaba en el monte con los otros compañeros y ese día iba el señor a toparse. Iba él y se fue ahí, se topó. Y a nosotros nos mueven de un lugar que estábamos hasta el lugar de la contra. Ajá. Para ir nosotros, ellos iban entre la carretera y nosotros íbamos Entre el monte. entre el monte. Entonces de repente reportan un, uno de los, no sé cómo les llaman aquí, pero son de los camiones grandes del ejército. Un Zancat. Ándale. Pues son camiones grandes que parecen como Hummer de algo así. Sí. Y reportan dos de militares. Y pues ellos andaban nomás en uno. Y salen ellos y a nosotros nos dicen que nos regresemos para que confirmemos. Entonces nosotros veníamos corriendo, va, por entre monte. Y pues yo con el tomadrón pues no tengo la misma posibilidad de correr que los demás. Entonces los vatos llegan y brincan. Y cuando brincan va pasando una de soldados así. Por enfrente. No más que pues de milagro pues, no voltearon a ver para dónde estaba yo y voltearon a ver para dónde estaban Nomás ellos. los otros. Y creo que ellos sí se tiraron tres pelotazos con ellos, pero todos salieron bien. Y yo, pues, en mi sí, pues, con esa madre, y si me agarran los soldados, pues, va a ser un pedo. Y si me agarra la contra, pues, Más pedo todavía. más pedo, va. Y, y mi única opción fue irme para otro, para otro punto cerca de ahí, como yo ya conocía. Ok. Yo ya conocía todo el terreno. Y ya para mí era más fácil. Y ya me fui por entre todo el monte, duré como medio día caminando. Más aparte, otro mediodía en lo que llegaron ellos de ahí, de ese punto al sitio donde salían en la noche. Ajá. O sea, ¿te la aventaste caminando y no había nadie en el punto al que llegaste o qué? Sí. ¿Y ahí mataste un animal para comer o qué? No, pues ahí esa primera vez sí la aguanté porque pues ya sabía dónde estaba. Ajá. Hubo una segunda vez que me perdí, pero eso fue con un compañero. Pero ese fue más lejos.
Esa vez nos pusieron más Lego. Y el compañero ese nombre, todo el día. Llore y llore, ¿o qué? Sí, por así decirlo. ¿Qué decía? Sí, como que dónde andábamos y que dónde íbamos a salir y que si nos topábamos la contra y que si íbamos a llegar que, con el comandante qué nos iba a hacer y que lo esto y que lo otro. Todo el día, pero todo el día. Todo el día estresante. Esa vez sí tuve que matar un animal porque todo el andaba pone y pone gorro. Que ya traía hambre, que ya traía hambre, que ya traía hambre. O sea, no aguantaba. Y yo ya estaba más adiestrado porque ya me habían preparado hasta para andar día entero sin comer. Ya Ok. tenía esa facilidad de que no, sabes que hasta que llegue con aquello yo sé que yo voy a comer, va. Ajá. Y él no, él sí era de que, no, pues sabes qué, es que muchos de ellos llegaban robados o castigados. Ajá. Se los robaban porque así andaban robando allá en Laredo, o andaban. Andaban haciendo cosas que no se permiten y órale, quiere andar ganando dinero y Sí, robando y los aventaban a pelear para allá. Oye, ¿qué animal mataste para comer ese día? un venado. Un venado. Ay, güey. Y luego hiciste lumbre, ¿te valió queso o qué? Sí. Ay, era de los que sí. O sea, me decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Sobres en corto. Yo no se la pensaba. Yo, Oye, y sí. luego ya llegaron allá al punto. ¿Cuántos días duraron perdidos? Y yo por lo general duraba lo mínimo un día, 2 días. Ajá. Como yo conocía, o sea, nunca me gustaba estar esperando ahí todo el día al lugar donde nos perdíamos. Ajá, nada. Y había otros que sí. ¿Y Había se otros. regresaban por ellos cuando se perdían o qué? Sí, es que muchos se regresaban a buscarlos. Ujú. O sea, como yo anduve ahí arriba también, yo sé que se regresaron a buscarlos, Ajá. porque yo también anduve un tiempo buscándolos. Pero muchos no salían, o muchos agarraban ya mejor rumbo para sus casas. Y sí, así pasaba. Y yo no, yo era de los que era, ¿sabes qué? Ahí vienen los soldados, ahí ves, pónchalos. Y a mí hasta parece que me decían algo motivacional, va, porque me gustaba. Ok. Sí. Y luego ya, y cuéntame tu primer enfrentamiento en infantería. Mi primer enfrentamiento pasó por, por mis compañeros, más que nada. Porque el encargado de nosotros estábamos comiendo ahí en la mañana, ¿va? Bueno, no en la mañana, eso empezó en la tarde. En la tarde empezamos a cenar, va. Luego durante la noche, pues nos turnábamos de a dos para hacer la guardia. Ajá. Y como pues yo era castigado, recién castigado, el vato me ponía a hacer guardia con los otros vatos, pero nunca me dijo, güey, tú vas a hacer guardia con este. Y el otro vato pues tampoco me dijo nada, va. Sino hasta en la mañana como a las 4 de la mañana que va y me da dos patas el vato y dice, güey, tienes que hacer guardia, güey, ¿por qué no quieres hacer guardia? Le digo, pues a mí no me has dicho que haga guardia, güey. O sea, yo sé que tenemos un ritmo para cambiar guardia, pero tú no me dices. Dice, sí, dice, pero es que tú acá. Dice. Digo, pero pues yo qué quieres que haga, tú eres el encargado, tampoco voy a llegar a agarrar los medios. Digo, si yo los agarro, pues es como algo que ahí no está permitido. Digo, me van a agarrar a putas entre todos. Dice, dice, no, está bien. Dice. Y luego en la mañana, pues resulta que salimos y íbamos a ir a quitar clavos. Íbamos a ir a quitar clavos y ahí van. Yo agarro un camino corto y ellos se van por entre la carretera. Pero yo creo que a ellos les tiraron por el radio que había contrarios en monstruos para adelante. Y pues yo como me fui por entre el monte de ir peleando con ellos a ir a cada. Me fui y les corté camino y salí más adelante. Y de repente empiezo a escuchar un rumbido. Así. El monstruo. Y así, pero como de moz. Y entre mi duda, nomás que era una curvita y lo daba vuelta y estaba otra curvita. Y pues yo no lo miraba, pero era como unos 100 metros Ajá. para cuando daban las dos curvas. Y yo
Yo miraba que los otros me gritaban, pero desde donde empezaba la herramienta, va. Y me decían, me hacían con la mano como se ven. Y yo, ¿qué? Y luego de vuelta me volví a zumbar el oído del sonido del monstruo. Digo, a la verga. ¿Sí será o no será? Y me quedaba con esa duda y luego los otros allá. Y no que de repente lo voy viendo salir. El monstruo así. No más que lo que me ayudó a mí es que yo a veces era como medio desobediente. Y aventaba la herramienta más para adelante de los clavos. Y ese un día antes lo había aventado más para adelante. ¿La herramienta? ¿Qué te refieres con la herramienta? Los clavos. Ok. Los clavos esa es la herramienta. Y la llegamos, la aventamos. Y la aventamos más para adelante. Bueno, no la aventamos, la aventemos para adelante. Y la atravesé otra línea. Y exactamente en la curva donde da vuelta de donde se ponchó el monstruo, la había aventado un día antes. Y cuando miro el monstruo, digo, a la verga, ya valió verga. Y lo empiezan a tirarme de las orillas la infantería. ¿De quién de De ellos? los contrarios. Ay, güey. O sea, sí te vieron. Sí, porque como que ya estaban preparados allí para emboscarnos a mí y a los que iban conmigo, a mis compañeros. Nomás que ese día, como yo había salido acá, y ya empiezan a tirotearme. Y el barretero donde quiso tirarme se poncharon. Y me pasó el barretazo por un lado. Que fue donde yo me regresé a brincar la carretera y me metí por entre el monte. Te regresaste. Me metí entre el monte y se bajan uno. Yo no sé si se bajaron o fueron de los mismos de la infantería, de los contrarios, que se me pegaron atrás. Sí. ¿Y tú qué sentías, carnal? ¿Ibas corre y corre o qué? ¿Ibas corriendo con todo o qué? No, casi fue más de un momento sí me entró la adrenalina de miedo y otro rato se me viene el momento del pensamiento. Aunque entre mi pensamiento se me vino y si les tiro unos chingazos para atrás ya se van a venir más calmados. Ajá. Y les tiré un cargador completo, pero se los rocié todo. Y ya fue cuando se calmaron, porque si vienen hechos madre detrás de... Luego ya me fui yo caminando más entre el monte y ya me los iba cazando. Era más como cazarlo. Andaba yo solo y pues los otros andaban por otro lado, que yo los vi y que agarraban por otro lado. Y sí, ya de cuenta que se vinieron los vatos y así no como se venían. Pero, Ya después de eso, para ubicarme allí, fue con un dron de un compañero. Porque traía el zumbidito del dron de él. ok. No de cuenta que ese vato siempre, como cuando andaban en la camioneta, nos llevaban muy bien. El vato ese me acercó al dron y fue el que me dirigió con el dron para salir de ahí. O sea, él te buscó con el dron y Sí, tú seguiste al dron. me siguió el dron. ¿Qué táctica usaste para ese enfrentamiento tú solo? Más como militar. ¿De hacer los círculos o cuál fue la... Casi como emboscada. Entre emboscada Y córrele. y movimiento. Porque les iba, cada que me detonaban, les detonaba. Pero al momento de que me detonaban ellos, yo me quedaba y los esperaba. Ajá. Y ya cuando los miraba que venían cerca, les tiraba. Y en ese momento lo aprovechaba yo para abrirme. O sea, tirabas y te movías. Sí. ¿Qué arma traías tú? Yo traía un cuerno, un draco, ¿Un qué? un draco, un cortito así, un ráfago. Puro ráfago. Sí, en ese momento ya traía ráfago. Pero ese fue por el finado. Carnal, ¿sentiste tú que ese día ibas a morir o no? La verdad sí, porque era más cantidad que yo. Ese día sí se me vino a la mente que yo ya, plenamente. Andaba lesionado también del brazo y todo el pedo. Cuando llegas con tus compañeros que te reúnes, ¿qué te dicen? No sé, nomás me empiezan así como a tirar halagos y relajo. ¿Qué te decían? Que, que qué pedo conmigo, que qué había pasado, ma.
Y me dicen, no, dice, te la mamaste, que sabe qué, que esto y lo otro, dice que los otros allá te andan buscando. Y ya les empecé a contar yo el porqué. Dice, no, dice, ahorita ya nomás te vamos a ir a dejar con tus compañeros, dice. Pero ya eran sicarios que yo conocía desde un principio. ¿Cuánto duraste en infantería? En infantería duré como 3 meses. ¿Cómo era un día en infantería para ti? Era como un día más. Hay una pregunta muy importante aquí, Junior. ¿Tu familia sabía dónde andabas? Sí. ¿Hasta qué tiempo tú le dijiste? ¿Cuánto tiempo pasó cuando eras halcón o cuando andabas peleando? ¿Hasta cuándo les dices dónde andas? Desde un principio sabía. No más que desde un principio sabían que no andaba en lo peligroso. Ya empezaron a saber más de mí porque duré como al como a los 3 meses del año pasado que, que dejé de comunicarme con él. Ok. Ahí fue cuando ellos más se dijeron, ya anda ya. ¿Cómo sales de la infantería? ¿Te vuelven a subir de barretero? No, ya no fui de barretero, ahí ya salí deplanadamente ¿Cómo? de ahí, ya, Ahí te tocaron las vacaciones. sí, Ok. Tú me comentaste, hubo un enfrentamiento que se hizo muy viral. Ese enfrentamiento de la batalla por Doctor Cos. ¿Sí, verdad? sí. Que fue un enfrentamiento férreo, monstruos chocados y impresionantes imágenes, la verdad. Yo aquí en la edición las dejo. Cuéntame, tú estuviste ahí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo, cómo fue ese enfrentamiento? ¿Cómo fue? Ustedes ya sabían que estaba caliente. ¿Cómo fue ese día para ti? ¿Cómo sobreviviste tú ese día? pues ese día fue un momento de adrenalina y tanto ya sabíamos que estaba caliente porque pues, antes de que llegara yo ya nos habían comentado que estaba feo, que bueno, nos habían dado como quien dice, una visualización de lo que pasaba ahí, ¿va? De cuántos bajaban y cuántos éramos nosotros y sí, estaba feo. Y ese momento fue un poco adrenalínico para mí porque pues fue mi primer topón Ajá. ahí. Ya fue el primer topón que fue muy viral ahí, salió mucho. Y ese día lo que ellos aclamaron allí, ese sitio, ese lugar como de ellos, ese día también pues estuvo feo porque pues no éramos pocos y ellos eran más. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue ese día? ¿Peleaste? ¿Tiraste de tu barret con tu barret? No, ese día no tiré yo. Ese día, ese día solo estábamos rellenando porque en ese momento yo era nuevo y en ese momento ¿cómo se llama? El compañero, el compañero era el que me estaba adiestrando también. Ujú. Y solo fue un momento de adrenalina porque pues sí, nos pasaban los chingazos zumbando cuando andábamos cambiando las llantas o así. Y al momento de ser barretero fue más cuando, después de que, Después de ese evento, sí, después de ese evento y después de que le pegan a tu compañero. a mi compañero. Tú, cuando eras barretero, ¿a qué partes les tirabas? Yo yo por lo general le tiraba al barretero, Ajá. al del contrario. ¿No le tirabas al motor o intentabas pegarle a la ventana? No. No, yo iba por el barretero. Yo mi pensamiento era que si le pegaba primero al barretero, ya los demás eran pan comido. ¿Eran qué, perdón? Pan comido, por así decirlo, porque pues ya no se podían defender. Ok. Y el que iba a tirar segundo, pues nunca sabía tirar. Porque ya era una persona que ya, a lo mejor sí sabía que él tenía que agarrar el barre, pero Ya no no, es lo mismo que el principal. ya no es lo mismo que el principal.
O era esa o era quebrarle los vidrios al que iba manejando. Si el otro no se asomaba, era al vidrio. Ok. El vidrio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues, pegándole al que iba manejando, también los otros se iban a salir corriendo. ¿Te hirieron alguna vez? ¿Esquirlazos? ¿Qué huellas tienes de la batalla donde andabas? Esquirlazos. Esos me quedaron de una vez que chocamos. Fuimos y estaba un monstruo parapetado y a otro que una laminada que se andaba dando vuelta por ahí. Llegamos, chocamos la laminada y la plateamos y luego nos reversamos y nunca había visto un monstruo yo allí. Ajá. Y así no hasta que se reversea y el comandante va y le da de vuelta y lo choca. Ya fue cuando lo miré, dije, a la verga. Ya fue cuando le tiré un cargador, va. Y luego el vato nos deja caer un cargador a nosotros. Pero traían unas placas que no estaban muy bien soldadas. Ajá. Y la plaquilla salió volando y donde pegó una bala también en la placa voló un chingo de lazos. Todo esto. Aquí todavía traigo unas cuantas. De suerte no entraron para adentro. Ujú. Y sí, en la orilla de la costilla traigo como dos todavía, dos, tres esquirlas que no me he sacado. Y, y por otro lado, pues a otro compañero también que pues yo traía todo mi equipo, va, lo que era casco, chaleco, fornitura. Y ese día no me puse el casco, lo dejé ahí regado y se lo puso un chavillo que tenía poco ahí, va. Ajá. Se lo puso y como era rellenador iba sentado hacia abajo. Si no se ha puesto el casco, le hubieran pegado todas las esquirlas en la cabeza. Pero sí, de ese enfrentamiento fue del único que me quedaron. Y me quedó tanto el recuerdo porque en ese momento sí chorreaba yo de sangre cuando le pegaron y volaron la placa. Y, y luego nos bajamos porque el monstruo ya tampoco quiso avanzar. Ajá. Y cambiamos las cosas, todo cambiamos. Mientras, después de que chocamos un monstruo y una laminada. Y, en- pues nos llevamos el monstruo nosotros estirando y el monstruo de los contrarios que también lo habían dejado. Pues como casi no les tiré, va, para cuando salieron corriendo. Nomás un cargador que pues le pegué donde iba el tirador y salió corriendo el tirador y salieron corriendo todos. Y la otra laminadilla pues salió cuidado de lo contrario. Y ahí sí me quedó el recuerdo ese porque al momento de que me bajo pues yo chorreando de sangre y le digo al comandante, pues como no tenían una sensación de eso, va yo. Le digo, no, pues sabe que me pegaron así, así. Dice, y al comandante era recio. Era recio. Dice, no, que déjate de mamadas, dice, a subir las cosas y la verga. A jalar. A jalar, como así decirlo. Y al último, pues entre mi suspiro y yo creo que mi alivio fue de que, no, pues chingue su madre, como que era, pues si me voy a morir, pues ya me morí. Va. Tanto así era tu pensamiento. Sí, ya, de planadamente. Ya al último, cuando me dijo eso, mi pensamiento fue, pues si va a morirme, pues ya que. Ahí es donde- Cuando tú platicabas con los demás barreteros, con los demás integrantes ahí de tu raza, carnal, ¿qué platicaban? ¿Qué extrañaban? ¿Qué sentimientos tenían ustedes allá? Muchos platicaban de su familia, porque muchos son de fuera. Ahí los sentimientos que más se ven es tristeza o ansiedad por querer estar y no poder estar. O también era de los eventos. Casi la mayoría de los sicarios siempre los miraba platicando sobre los eventos. A los barreteros no los miraba platicando tanto sobre eso porque yo tanto que era más porque pues ellos ya sabían que no era algo divertido, va. Y luego otras personas sí lo miraban como una diversión. ¿Tú cómo lo veías? Yo sí lo miraba como algo, ya después de un tiempo sí lo empecé a mirar como algo ya de vida o muerte.
Y había compañeros que no, de planadamente sí lo miraban como, no, yo me fui, maté a tantos, tantos, tantos. Y digo, a la verga, este vato. O sea, por un lado me vine a la verga este vato, porque es así, ¿va? Pero por otro lado me vine a un centro de confianza porque el vato también no se agüitaba. Pero eso pasaba más en la gente nueva. Sí, pues es nuevo para ellos. Así, Tú ya estabas un poco correteado. ya saturado, ¿no? De tanta violencia. Sí, y aparte es diario. Sí, es diario. Y un poquito cansado por ese lado. ¿Sentiste alguna vez tristeza por algún integrante? ¿De que qué anda haciendo aquí? Más por unos morrillos. Pero más que nada ¿cómo se llama? Por lo que me contaban de sus vidas, de que ellos con sus papás por cualquier problemita, va. Yo, a la verga, por un problemita te viniste a meter acá. Y pues uno que lo hace como más por lo económico, va. Ahí es donde se viene el centro de sí, te sientes agüitado por ello. ¿Tú mandabas el dinero, carnal, para tu familia o cómo le hacías ahí con ese tema? Algunas veces sí lo mandaba. Cuando podía hablar con ellos lo mandaba. ¿Y todo el dinero lo demás lo guardabas, lo ahorrabas? ¿Cómo le hacías? No, pues comprar ropa o algo más, porque pues igual no lo podías traer ahí, porque pues nunca sabías cuándo te iba A tocar. a tocar. Pero sí guardaste feria. Sí, una parte sí me ayudó para unas necesidades de mis abuelos, va. Por ahí están malos, va. Y por otro lado, pues, sí, pues también, dos, tres cosillas que me compré yo. Estando ahí, ¿tú soñabas con algo o soñabas con salir? ¿Con qué soñabas? Más que nada con salir para poder volver a ver a mi familia. Porque ahí donde andaba yo al último ya no es un centro de que tienes toda la atención y puedes salir cuando tú quieras. No es igual para un sicario como para un halcón. Es muy diferente. Un halcón todavía dice, no, pues quiero salir en 2, 3 meses y te vuelven a dejar a salir. Un sicario es más complicado. Un sicario así al año. Y un barretero un poquito peor. Más cuando es bueno. Exactamente. ¿Tú eras bueno? ¿Te considerabas que eras bueno barreteando? Por un lado sí. Por un lado sí me gustaba. Pero así pues a lo mejor de repente sí se me vino de considerarme bueno porque en un topón que tuvimos un vato que era dronero me dice, sigue tirándole ahí que los 8 que le tiraste son los 8 que pegaste. Te dijo el... Pero sí estaba retirado ya estaba como unos 400 metros por ahí. De ahí yo casi nunca me gustaba de decir, no, yo soy acá. Yo, yo mejor lo que demostraba era lo que era lo que me valía. A pesar que eres una persona de pocas palabras, me comentas que te costaba mucho relacionarte con tus compañeros. Sí, ahí sí batallaba mucho en relacionarme con ellos. Porque ellos eran unas personas que les gustaba llevarse mucho y yo era una persona muy seria. Y pues casi nunca andaba conviviendo ahí con los demás. O muchos me tomaban así por creído, va, por cómo era. Sí, pero pues al final de cuentas no era por creerte mucho, era porque eres serio. Sí, era serio. Y por también cosas de que muchos eran nuevos y pues no tenías la misma relación. Ok. Carnal, cuéntame cómo dejas ese mundo. ¿Cómo llegó esa oportunidad de salirte de las filas del crimen? ¿Cómo fue salir, hermano?
¿Cómo fue salir? Pues fue un momento de tanto de palabra como de esfuerzo. Porque yo en un momento llegué y hablé con el comandante para que me dejara salir un tiempo y él me dice que no se puede, Ujú. que no se puede porque hace falta gente. Pero pues no faltaba gente, pues sí éramos los mismos, o sea, o hasta un poquito más. Y, y lo único que me dice, ¿sabes qué? Si quieres salir, pues tenemos que avanzar más para adelante. Ok. O más o menos en ese día me la tiró porque pues siempre andábamos peleando donde mismo. Y en el momento que me dice, fue cuando yo me empecé a, a proponer más eso de pegarle más, a parquear más los monstruos de la contraria. Ahí fue como quien dice, cuando inició mi ciclo de demostrar que sí podía echarnos más para allá y de ser un barretero. Y pues, aparte de ese enfrentamiento que tuve con el compañero, tuve ese de que chocamos los dos. De esta, también tuve el evento de cuando pegué los 8, que en ese día hice que se parapetaran 4 de los contrarios en un puentecito y no avanzaran más. Y estuvo otro también donde venía una laminada también y también la peloteamos entre yo y otros 2 compañeros y le hicimos que se reversara y salieron juicio. Ya íbamos por Peña Blanca Ok. y ahí ya íbamos por algo más. Y así es como te dejan, te dan, ¿qué te dicen para poder salir? Pues ahí fue cuando estuvo el conflicto ese de cuando me bajó el comandante. Ajá. De que yo tanteo que era más de que no sé qué pensarían ellos, que yo creo los iba a cambiar o que les iba a dar la vuelta y en vez de yo ver ¿cómo se dice? Esa facilidad de salir de vacaciones, me la dificultan mandándome a la infantería. Ujú. Y ahí en la infantería pues pasan esos otro topón y a los demás son puros eventos, porque en realidad así yo nomás esa vez en la infantería nomás esa pura vez. Esa vez que me salió el monstruo y que salió la infantería fue la única vez que los topé, así de frente. Ya después de ahí a los 2 meses me ponen de, de punto de infantería. ¿Qué es punto? Como punto de infantería. Los que están después de la infantería, ¿Más atrás o más adelante? más atrás. Ah, ok. Estamos atrás de ellos por si, Ocupan por si, apoyo. por si ocupan apoyo o por si los contrarios llegan a agarrar el terreno. Ujú. Para nosotros estar así en ese, ¿cómo se llama? En ese centro de tener el terreno conocido y apoyar a los otros y avanzar con ellos. Ujú. Ya cuando nosotros avanzamos con ellos, ya dejan a otros nuevos. Así es eso. ¿Y cómo sales, carnal? ¿Cómo sale? Pues ya deplonadamente hablé con otro comandante de allí, que también era superior, y, y le digo al señor, ya fue cuando empecé a platicar, no, pues ya así, 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 va, pues se me hace justo. Y ya pues no me dice nada, sino ya que hasta el mes me dice, llega y me dice, no, pues ya te vas la otra semana. ¿Qué sentiste tú cuando te dicen eso? No, pues un momento de alegría, más que nada porque iba a ver a mi familia. Ahí fue un momento de alegría donde ya nomás tengo que sobrevivir otros cuantos días. Ya no hubo eventos. No. O sea, sí los esperé en su momento, pero ya no. Ya gracias a Dios no llegaron. Ya no llegaron.
¿Cómo es salir, carnal? ¿Cómo es tomar un autobús para casa? Pues es que depende de la persona. Es que hay personas que se lo ven así como algo fácil y sencillo y hay personas que lo miran como algo difícil que van y vuelven. Porque para mí fue algo fácil ¿por qué? Porque pues ya iba. Me da cuenta que nomás llegan y me recoge un pendiente y me lleva a la central y pues llegas y cuando el camión casi se va, pues ya entraste. Ya nomás llega, pues no vas para allá. No, pues sí, ¿cuánto me cobras? No, pues tanto. Ya te suben y te dan el paso al camión y llegas al sitio que llegas, pero pues ¿Cómo fue volver a ver a tus abuelos? ¿O viste a tus papás? primero a mis tíos. ¿Qué se siente, carnal? Descríbele a la gente qué se siente llegar con tu familia. Se siente bonito porque pues es algo que no has mirado durante cierto tiempo, que andas en, en zona de guerra, por así decirlo, porque pues una zona donde andas tirándote con aquellos y con otros y matándote como una guerra de así muy grande. Sí. Y cuando en realidad es una batalla entre dos cárteles diferentes, ¿va? Y, y pues es bonito porque, por un lado, porque pues los vuelves a ver a ellos, por otro lado sí está medio complicado porque también llegas para acá y te dicen, ¿sabes qué, güey? Dice, andas un poquito... Bueno, me llegó y me topé una persona, un taxista que me dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, tómate una coca o algo, dice, porque vienes medio tensito, dice, no te miras que, pues, y Andas medio él, despaniqueado. ándale, me dice, andas medio tensito, y aquí estos andan como si ya conocieran, va. O como que yo tanto que a la persona que llega de allá también de volada se le echa de Sí. ver. Cuéntame cómo fue ver a tus papás y a tus abuelos. Pues mis abuelos, ellos sí se alegraron también por un lado de verme porque hubo varias ocasiones que le dijeron que ya me había matado. O sea, varias ocasiones que les dijeron que yo ya no, Que no ibas a volver. que no iba a volver. O sea, fue como que se les haya aparecido un muerto. Carnal, ¿y a tus papás? A ¿Cómo mis, fue verlos? pues a mis papás, pues fue más acá, más común porque pues realmente no estaba tan encariñado con ellos, pero sí como que se siente, va. O a lo mejor ellos sienten más que uno porque pues uno dice, no, pues ando de allá. Sí, me llamó la atención ese comentario que dijiste. No estoy tan encariñado, pero pues al final de cuentas siempre van a ser tus papás y tú siempre su hijo. Ah, sí, eso sí es cierto. Pero sí, como yo casi fue más feliz ver para mí a mis abuelos. Más así. Y pues mis papás no tanto porque, bueno, sí me alegro, ¿va? Pero no tanto porque pues de un momento no crecí con ellos. Y yo creo que a veces también es lo que te orilla muchas veces a caer para allá. ¿Tú te consideras una persona mala? Realmente no. Yo no me considero una persona mala. ¿Por qué? Porque pues, no. A lo mejor sí, las acciones que uno hizo en su momento las hizo por más que nada por trabajo y por órdenes. Y a lo mejor las acciones dicen, no, sí, ese güey es malo, no. Yo digo que no es tanto, las personas no se forjan por lo que hacen, sino por cómo son, y una persona no va a ser mala a menos de que ya sea alguien muy ojete, va por así decirlo. ¿Tienes sueños ahora, Junior? Ah, sí. ¿Qué sueñas? No, pues tener una vida más tranquila o acabar mi carrera o algo así.
que sí hacen. ¿Qué te gustaría estudiar o qué te gustaría terminar? Me gustaría terminar lo de arquitectura. Más que nada, porque creo que solo lo de estar allá solo fue tiempo perdido. Así, no como yo se lo comenté allá a mis compañeros, saben que yo saliendo de aquí ya no vuelvo y voy a seguir mi vida por otro lado. Bueno, así lo pienso hacer. Ahorita que estás trabajando bien, háblalo con la verdad, carnal. ¿Te alcanza para estudiar o te alcanza para vivir? ¿Me alcanza para vivir? No te alcanza para estudiar. No, porque ya la economía subió más. ¿Tú crees que la gente se meta a esto por los corridos y la música o se mete por necesidad? Y muchos se meten por necesidad. Porque yo he visto personas o llegué a casas de personas que conocía ya que son de casas muy humildes. O sea, no tienen los mismos recursos o las mismas posibilidades que uno. Entonces es más por necesidad que por la música. Sí. Dicen Y, hoy que es culpa de la música. Yo mm, pienso que es culpa de muchas cosas. Economía, mejores sueldos, mejores horarios, mejores jefes, más oportunidades para estudiar. Creo que eso podría influir mucho antes que la música, pero pues bueno, la gente hoy piensa que es por la música. Por ahí me platicaste que una vez en el monte viste un animal muy grande, pero que no estás muy seguro. Cuéntame esa historia. eso me pasó cuando estaba en un punto. Ya sabes, me pasó que temprano mi comandante me iba a cambiar, va. Me había dicho que me iba a cambiar porque yo no me llevaba con mi relevo. Ajá. Y esto pasa como a las 11, entre las 10 y las 11 porque me quedo dormido. Porque hice 2 turnos seguidos porque yo estaba esperando al comandante que iba a pasar y me iba a cambiar, va. Por lo mismo de que a mí no me gustaban los problemas, me gustaba evitar esos conflictos con mis compañeros. Y luego llega la noche y me quedo dormido y me levanto a las 11. En eso estaban pasando lista y de repente me dice, me dicen por el radio que andaba. Ya, pues yo siempre había escuchado eso, me pasó como a los 7 días y yo siempre había escuchado eso de que eran 3 de regla cuando te quedabas dormido. Luego me dicen, no, pues sálele a la orilla, sálele a la orilla. Entonces me agarro yo a correr por la orilla, va. Y de repente iba así corriendo, corriendo, corriendo. Cierto tramo, de repente un árbol así, todo raso, va, nomás el único árbol sale un animalón como de unos casi 2 metros. Pues, estaba más grande que yo sí lo miraba alto. Pero volando, dije, me quedo así como espantado. Pero en la noche a las 11. Y me quedo pensando, ¿y esa mamada qué va? Pero en un momento sí se me vino como de algo de así de brujería o algo así. O sea, ¿puedes describir el animal cómo era? Era alto, negro, negro de a tiro con plumaje. Tenía, en vez de manos, tenía alas, pero sí estaba grande. El rostro no se lo miré porque no volteó hacia donde estaba yo. Pero sí era un animal como una tipo ave. Pero estaba grande y yo no he visto animales de ese. O sea, pues 2 metros, imagínate, pajarón de esos. Sí, en la noche. Fue cuando a mí se me vino más de. Oye, ¿llegaste y te dieron los de regla o no? Sí, pues Todavía. es que todavía. No es que estaba de a tiro en la orilla y me quedé yo paralizado, va, por esa madre, dije, a la ver. El otro día llegué y salí. Y como era mi primera vez y no era ni el comandante, va, era el encargado de todo. Es de a huevo. Te tocaron. Sí. ¿Alguna otra historia te tocó así? No. Así de donde me pusieran de regla, nomás una vez
No, allá güey. donde andaba de barretero. Ah, ok, también te tocaron unos. ¿Por Sí, qué? porque me dejaron mis compañeros dormidos. ¿Te dejaron? Sí. No mames. Me da cuenta que eso de cuando pasa así a veces que llegan unidades, va. Pues ellos dicen que a mí fueron y me hablaron, va. Que me despertaron, que ya no se iban. Y nunca, bueno, yo en mi recuerdo nunca tengo eso de que me hagan levantar. Yo hasta de repente que me mueven, va. Sentí que me movieron y me hago así. Y miro al comandante allí parado enfrente de mí. Ajá. Dice, ¿te quedaste dormido? Dice, ¿por qué te quedaste? ¿No viste que están hablando? Me puso 20, 24 talazos. Y, y si te caías era peor. Y eso me la pasó porque metí la mano y me alcanzó a pegar y me dice, ya no metas la mano. No, ya no la voy a meter. Me puso otros dos y ya, súbete para arriba y ya no fuimos. Chingado. Y así de que te hayan asustado en medio de la brecha. No, nomás esa pura Nomás esa ocasión. vez. Nomás esa pura ocasión. Pero sí, yo nunca creí en eso de las brujas y en ese momento se me vino la idea como de esa mamada. Tremenda historia. Pues bueno, mi gente, carnal, ya tenemos más de 1 hora y media grabando. Es una historia muy larga la tuya. Yo le escribo a la gente que el compa Junior es una persona educada, humilde, con valores. Que a lo mejor ustedes no lo pueden ver sin capucha, pero es un chavalo joven, muy joven, con toda una vida por delante, carnal. La neta, le pido a Dios que te perdone, carnal, por esas acciones que tuviste y que te dé la oportunidad de empezar desde cero y desde nuevo. Que la vida te dé la oportunidad de estudiar y que puedas lograr todos tus sueños, carnal, la verdad. Vas a estar en mis oraciones para que te vaya bien y pues échale muchas ganas. Este, ¿Qué consejo le darías el Junior de ahora al Junior del pasado? Que si vuelve a ver esa manera de tan fácil de volver a meterse ahí, que no lo hará, que no lo haga. ¿Por qué? Porque es una vida muy recia. Vida muy recia y muy complicada, aunque tiene sus ganancias y su aprendizaje, va, pero que no lo haga. ¿Sueñas con tener hijos y familia? Algún día, si Dios quiere. ¿Cómo se describe Junior ahora? Como una persona sencilla y tranquila más que antes, ¿va? Porque antes era más desmadroso. ¿Qué le dices a la gente que te va a ver? Te va a ver mucha gente. No, pues que se cuiden, va, donde quiera que anden y que si un día les ofrecen dinero fácil o trabajo fácil por dinero fácil, que no lo haga. Porque solo trae la muerte el trabajo ese y si no les toca, pues es porque corren con suerte, va, y muchos no corren con eso. Gran podcast, gran capítulo para mí. Era importante tocar este tema de un barretero, carnal. Eres una persona muy tranquila, de pocas palabras. Veo que te costó el podcast hablarlo, porque eres serio. Y pues yo sé que la gente en casa se va a dar cuenta que, pues sí, yo soy con una persona que tuvo, pues, malos actos, pero que hoy trata y lucha por salir adelante de la manera legal. Mi gente, pues yo los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen su like, me ayuden a seguir creciendo y a seguir dándole a este proyecto. Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este podcast. Déjenle un comentario al compa Junior. La neta, compa, te agradezco mucho el tiempo. Sé que te costó mucho llegar hasta acá, hasta donde estamos grabando el día de hoy. Pero pues te agradezco mucho ese tiempo. Obviamente ahorita pues seguiremos platicando. Y pues gente en su casa, por favor, si eres nuevo en el canal, suscríbete.
Date la oportunidad de conocer a este creador de contenido, este creador de podcast. Y cuídense mucho, Dios me los bendiga. Soy su compa Sile Repower. Hoy tuvimos la historia del barretero del infierno, el compa Junior, barretero del infierno. Carnal, nuevamente creo que es importante que me dejes unas palabras a la gente. ¿Qué consejo les das? ¿Qué les mandas? ¿Qué les dices? Cuéntales más de ti. Pues que le echen ganas a la vida y pues que no todo se vive de lo malo. A veces hay mejores soluciones para salir adelante en esta vida y que pues un poquito a los padres de familia, que le pongan ahí un poquito de atención más a sus hijos. Claro que sí. Porque a veces también por no tener la atención de los padres uno hace muchas cosas. Así es. Hoy diste un gran testimonio de tu vida y yo sé que este video va a servir para algo bueno. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Me encantaría que conocieran más al compa Junior, pero creo que es suficiente. Cuídense mucho y Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes con más historias como estas o parecidas. Muy importante, si tienen una historia que platicar, aquí en el primer comentario anclado, dejo mis redes, mi Facebook, mi Instagram y el TikTok para que por ahí me puedan escribir. Seguimos contando historias y pues bueno, un saludo para toda la gente que me ven desde Estados Unidos, carnal, hasta allá te van a escuchar. Todo Texas, Chicago, Carolina del Norte, Carolina del Sur, hasta Canadá, Chile, Perú, Colombia. Pues les mando un abrazo a mi gente de Monterrey. Síganme apoyando. Me ayudan mucho compartiendo los clips en Facebook. Síganme en Instagram. Y pues bueno, yo les tengo muchas sorpresas más. Vienen muchos proyectos más. El podcast de Oscilo Repower quiero que siga creciendo. Quiero seguir escuchando historias como las del compa Junior. Y pues bueno, escríbanme en mis redes, suscríbanse nuevamente, como pongo gorro, suscríbanse y pues bueno, que tengan una excelente semana. Lunes, Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo lunes, ya saben, a la misma hora y por el mismo canal. Les mando un abrazo a toda la gente que me ve. Saludos y bendiciones. Cuídense mucho. Compa Junior. Listo. Sí.